semejante y si ustedes representarían que es el núcleo. Pero si ustedes hacen una tinción, pueden ver perfectamente, como están viendo acá, todos estos son núcleos, de células más chiquitas, de células más grandes. El límite de la célula, o sea, la membrana plasmática, acuérdense que membrana plasmática no la puedo ver con el microscopio óptico. Puedo inferir o deducir que si hay un límite en esa célula, ese límite está dado por la membrana plasmática si es célula animal y por la pared celular si es célula vegetal. Bien, esto sería el núcleo. Adentro voy a encontrar el ADN en diferentes grados de condensación y una estructura que la pueden ver una o pueden ver varias, que corresponden al nucleolo. Entonces ese núcleo o compartimento tiene funciones claves en las células. Dentro de ese núcleo va a estar contenida en las moléculas de ADN que van a variar según la especie. Nuestra especie tiene 46 moléculas de ADN. Otras tienen más, otras tienen menos, pero cada especie en esas moléculas almacena toda la información necesaria para que esa especie sobreviva. Cuando yo les digo toda la información necesaria, ustedes deben tratar de imaginar cómo en esas moléculas, en esos polímeros, que ya lo hemos visto, que es de ADN, cómo es posible que el núcleo pueda almacenar toda esa información. Lo vamos a ver ahora, justamente. Resulta que ese núcleo o centro organizador de todas las funciones de la célula tiene zonas. Dentro de ese núcleo ustedes ven en esta foto que les estoy marcando, en esta foto es una foto sacada con el microscopio electrónico de transmisión y esta otra de acá es con el óptico. Hay una diferencia abismal entre una y otra. Pero veamos un poquito esta y tratemos de reconocer, ya que estamos acá repasando lo que hemos visto ayer. Si este es el núcleo, obviamente este es el núcleo, esta es la envoltura nuclear formada por las dos membranas. Lo que yo tengo acá es retículo y por lo que estoy viendo es retículo rugoso y acá hay algo del liso, acá hay un lisosoma. Puedo identificar diferentes estructuras. Qué raro que no aparezca una mitocondria, que capaz sea esta que está cortadita. Pero bueno, puedo identificar diferentes estructuras que ya la hemos ido viendo. Nos faltan re poquitas. Ahora veamos dentro de ese núcleo. Dentro de ese compartimento, por supuesto, no está exento del agua. El agua forma una solución, un medio fluido, más que una solución, porque no es solución, es suspensión, forma un medio fluido en el que se denomina nucleoplasma, como tienen acá. Ese nucleoplasma, además de agua, tiene un montón de iones en forma de sales, tienen nucleótidos, tienen proteínas para la transcripción, la replicación, la regulación, el control y la estructura del ADN. El ADN o las moléculas de ADN se llama cromatina. Esa cromatina puede estar más condensada o más laxa, o sea, más densa, como en este caso. Ustedes lo que van a ver en estas fotos, una zona densa, o densa electrodensa, así es el término correcto en esta foto. ¿Qué quiere decir? Que veo zonas más oscuras, donde hay mayor concentración de algo, en este caso de moléculas de ADN, y esta concentración me está formando una organela más que se llama nucleolo. Fuera de esta concentración, que puedo ver, como tienen acá, uno solo bien grande, o como ven en esta foto en el óptico, cada uno de estos puntitos son nucleolos. ¿Qué quiere decir? Si tiene muchos nucleolos y el nucleolo, la función es empaquetar y formar las subunidades ribosómicas, esta célula necesita muchos ribosomas. Si necesita muchos ribosomas porque tiene
una síntesis proteica enorme, porque no es que tiene 2, tiene 3, tiene un montón. Bien, esa cromatina más densa o más laxa la van a diferenciar por la tonalidad, es decir, zonas más oscuras son más densas, o sea, están más compactas, y zonas más claras está más suelta o más laxa. En ese caso, vamos a ver de afuera hacia adentro. Afuera tenemos la envoltura nuclear. Acuérdense, siempre les digo lo mismo, envoltura, porque está formada por 2 membranas nucleares. Hablando de manera individual de cada una, podemos encontrar esta parte de acá es la membrana externa nuclear, la membrana interna nuclear, que entre las 2 membranas se van a fusionar en diferentes puntos. En cada lugar de fusión, de unión entre esas 2 membranas, va a existir una estructura muy particular que se llama poro nuclear. Obviamente, acuérdense que esta envoltura se va a continuar con el retículo endoplasmático y también forma parte de lo que hemos visto ayer, que es el sistema de endomembranas. Esta envoltura, para poder mantener su forma, hay células que la forma no es una forma circular como la que ustedes ven, y digo circular porque ustedes ven en 2 dimensiones, pero hay células que no tienen núcleos tan esféricos perfectos, tienen diferentes formas, diferentes lóbulos. Entonces esa forma y esos lóbulos, para mantener esa estructura, al igual que la membrana plasmática, necesita un armazón. Ese armazón lo forman proteínas. ¿De qué grupo del citoesqueleto? De los filamentos intermedios. Acuérdense que yo ayer les dije que los filamentos intermedios, para que se acuerden del dibujito, eran los que estaban pintados con azul o celeste. Esos filamentos intermedios, además de participar y favorecer la unión entre las células en un epitelio, se encontraban también en el núcleo. Y no les dije nada más, porque ahora les voy a decir que esta malla que ustedes ven en este esquema, como si fuese una digamos, trama de hilos, esto es lo que se conoce como lámina nuclear. Esa lámina nuclear es una red intrincada de filamentos intermedios, principalmente de lamina, que así es como se llama la proteína, no importa si se acuerdan o no, está relacionada con el nombre, que es envoltura, que es la lámina nuclear. Esta red lo que hace es soportar la estructura de la envoltura. De hecho, esta red, si se desarma, es lo que va a favorecer el desensamblaje de la envoltura en el momento en que esta célula, por ejemplo, realice la división de su núcleo. Ahora, esto ya les he dicho, veamos esos puntos de unión o fusión que son regulares en toda esa envoltura. ¿Y por qué necesito esos puntos de fusión? Las características que tienen estas membranas, formando esta envoltura muy particular, es que son prácticamente impermeables a muchas cosas. Fuerzan a que todo lo que tenga que entrar o salir de ese núcleo, lo haga por estas estructuras particulares que son, el complejo se llama complejo del poro. ¿Por qué complejo del poro? Porque estos poros nucleares serían como la aduana de este centro. Nada entra ni sale si no pasa primero por la fiscalización de estos complejos. Estos complejos, como la imagen que tiene acá, no hace falta que sepan la estructura exacta ahora, lo van a estudiar después cuando vean biología. Lo que sí me interesa que les quede la idea que es un complejo proteico, todos los componentes son proteínas, distintas proteínas, y la función clave que tiene es la selección de lo que entra
y la selección de lo que sale. Lo que entra es rigurosamente testeado por el complejo, no cualquier cosa entra, y no cualquier cosa sale, porque es importantísimo que lo que salga de ese núcleo esté testeado y chequeado, no puede salir cualquier cosa, porque todo lo que sale de ese núcleo sale con un mensaje, con una información para algo, y si el mensaje está mal, la información está mal, todo el desempeño de la célula o las órdenes para esa célula van a estar mal. Entonces, veamos por qué es tan importante el flujo desde el núcleo hacia el citoplasma y viceversa. Todo tiene que ver con el término de qué manera ese núcleo, o ese ADN, mejor dicho, de qué manera ese ADN es capaz de impartir órdenes a la célula para que haga una cosa o haga otra. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo es la comunicación entre esas moléculas de ADN y el resto de la célula? Esa comunicación se llama flujo de la información génica o genética. ¿Qué quiere decir? Que toda la información contenida en los genes, particulares para cada especie, se van a transmitir al citoplasma. Ahora, ¿cómo lo hace? Siempre el flujo es el mismo y es en una sola dirección. Del núcleo, del ADN, voy a pasar a otro ácido nucleico que es ARN, y ese ARN va a salir al citoplasma y ese ARN va a enviar un mensaje para que se forme o se sintetice una proteína. O sea, que el flujo de la información es de ADN, ARN, proteína. Siempre es el mismo. Ahora, para que pase de uno a otro, existe un proceso. El primer pasaje de ADN a ARN se llama transcripción. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el mismo lenguaje que es de ácidos nucleicos. Si yo les doy a ustedes un párrafo en italiano y les pido que transcriban ese párrafo, lo van a copiar exactamente igual, no importa si lo entienden o no, pero lo van a copiar, porque eso es transcribir. Copio literalmente lo que dice ese mensaje en el idioma o en el lenguaje que está escrito el primer mensaje. Por lo tanto, el nombre de transcripción es lógica, porque estoy transcribiendo literalmente la información que está contenida en este ADN en otro ácido con un mensaje particular. Luego este ácido va a salir de este núcleo perfectamente chequeado antes, ya les voy a explicar por qué. Y una vez que sale a ese núcleo, ahí se produce un cambio donde el lenguaje cambia, ya no es de ácidos nucleicos, sino es de aminoácidos y proteínas. Por lo tanto, el mismo mensaje que está en italiano, yo les pido que lo pongan en inglés. Entonces, lo que ustedes están haciendo es una traducción del mensaje. Por eso tienen esos nombres. Si lo entienden de esta manera, no se van a olvidar nunca. Dicho esto, vamos a ver paso por paso. Esta parte es lo mismo. Acuérdense primero de las similitudes y las diferencias que hay entre estos dos ácidos. El ácido desoxirribonucleico, este ácido tiene una doble hélice. Tiene bases nitrogenadas que están unidas entre sí, estabilizando esta doble hélice por puentes hidrógeno. ¿Qué es importante acá? Tanto en la doble hélice como en la de una sola hélice, que no es hélice, en una sola cadena, que sería el ácido ribonucleico, lo importante en todo lo que les voy a explicar de ahora, incluyendo síntesis de proteínas, lo importante es la complementariedad de las bases. ¿Por qué? Porque el agujero del mate de todo esto es la complementariedad entre las bases. Y ahora van a entender por qué. Si siempre la adenina se une con una timina en el ADN,
y siempre una guanina con una citosina, y siempre una adenina en el ARN, como no hay timina, se va a unir con una estructura análoga a la timina, o sea, es similar, que es el uracilo, entonces siempre voy a tener una conexión entre estas dos. ¿Cómo va a ser esa conexión? Lo primero que tiene que haber es la activación de un gen para algo, porque tengo en esas moléculas, en una misma molécula de ADN puedo tener muchísimos genes. Imagínense en la cantidad de moléculas, muchísimos más, cientos, miles. Genes que se tienen que activar en determinado momento, genes que se tienen que silenciar, genes que no se tienen que activar nunca, que serían los oncogenes, por ejemplo. Todo ese juego se tiene que dar previo a toda esta expresión génica, que justamente el flujo de la información se llama expresión génica, o sea, cómo los genes o la información contenida en esos genes se va a expresar en esa célula. ¿Qué significa que se exprese? Quiere decir que se manifieste como información en el citoplasma. Esa manifestación no es otra cosa que una proteína. Toda expresión génica termina en una proteína. Ahora, ¿cómo pasa esto? A ver si tengo otra secuencia acá. Para que se pueda copiar la información de un gen, tengan en cuenta que la enzima, porque todo esto se hace a través de enzimas, o sea, catalizadores biológicos, o sea, son moléculas capaces de activar cosas en un tiempo mucho más rápido, y activar determinadas cosas. Estas enzimas generalmente son voluminosas. Entonces, vean el GIF que tienen acá. Esta que tienen en azul es la doble hélice de ADN. Supongamos que el gen que yo quiero expresar está puesto en esta secuencia, nada más. Estos pares de nucleótidos es el gen que yo quiero expresar. Para que esta enzima tenga la capacidad de copiar esa información literalmente, la enzima tiene que entrar en esta doble hélice. Para poder entrar, rompe los puentes hidrógeno entre las bases y se produce una apertura que se conoce como burbuja. En este caso, burbuja de transcripción, porque es el proceso que va a ocurrir. Una vez que se produce esa burbuja de transcripción, la enzima encargada de copiar esa información lo que va a hacer es ir, fíjense en este GIF, adicionando nucleótidos, pero no cualquiera, sino el que sea obviamente complementario con el gen. Veamos otra vez, guanina le va a unir una citosina, timina le va a unir una adenina, uracilo porque no tiene timina, citosina, guanina, adenina, guanina, y así sucesivamente va a ir adicionando. El hecho que adicione o una la base complementaria de las que están puestas, en la secuencia en las que están puestas, es la manera que tienen de copiar en el mensaje de ARN la misma información. ¿Por qué? Por la complementariedad de las bases. No puede unir otra cosa. Una vez que se copia ese mensaje de este ADN, cuando se abre, va a tener dos hebras. Una hebra va a ser la hebra molde y la otra hebra, la hebra complementaria. Muchos tienen la idea que la hebra que se copia es la hebra molde. En realidad, la hebra que se copia es la complementaria, porque la información que está puesta acá, fíjense que es la misma que está puesta ahí. Analicen citosina, AATU, que sería igual. Vamos a ver otra vez este GIF. Si yo pongo las complementarias de este lado, en realidad lo que estoy poniendo es exactamente la misma secuencia que tengo en la otra hebra. Por lo tanto, le estoy copiando literalmente la hebra que está arriba. Esta es la hebra molde. Porque esa es la información que copio, literal.
Utilizo la complementaria, por supuesto, que es esta de acá abajo, para poder adicionar las mismas bases, o mejor dicho, los mismos nucleótidos. Una vez que pasa eso, y se termina de copiar la información contenida en toda esa secuencia que es ese gen, se liberan las uniones, que también se estabilizan, al igual que las dos hebras, por puente hidrógeno. Se liberan, se rompen, y queda libre de esa manera, como ven acá, esta línea roja, que sería el ARN, con esa primer copia que ustedes han hecho. Ahora veamos lo mismo, pero esa copia que ustedes han hecho, acá es exactamente igual. Ustedes tienen el ADN, que se han roto esos puentes hidrógenos, que son los que tenemos acá. Obviamente que la información del gen que me interesa o que la célula quiere está puesta, fíjense, en esta hebra de acá, que sería la molde. Pero para poder poner lo mismo que está puesto en esta hebra molde, copian, o mejor dicho, utilizan esta otra hebra, que es la hebra donde van a poner justamente la secuencia complementaria que corresponde a la misma secuencia que está acá sin las timinas, porque el ARN no tiene timina, pero en su reemplazo tiene el uracilo. Una vez que está formado esta primer copia, que se llama transcripto primario, no puede salir así nada más al núcleo, tiene que sufrir un procesamiento previo a eso. Y les voy a dar el mismo ejemplo que yo les di. Resulta que lo que yo les doy, ese párrafo que yo les doy en italiano, para que lo transcriban en italiano, resulta que cuando yo lo iba copiando o lo iba escribiendo, he puesto espacios entre las palabras, he puesto dobles espacio, he puesto una letra que no iba, que no me forma ninguna palabra, y he tenido algunos errores, o no, sino cosas que no hacen a la comprensión de la idea de ese párrafo. Cuando ustedes transcriben, si bien yo les pido que transcriban, van a hacer una primera copia, que es una transcripción literal. Pero si ustedes quieren interpretar ese mensaje, van a ponerlo en limpio, o sea, van a sacarle lo que no sirva. Van a borrarle los espacios dobles, las letras que no tienen conexión con nada, que no forman ninguna palabra. Eso, traducido en este proceso, se llama corte y empalme, en castellano. Y en inglés se llama splicing, que no es otra cosa más que voy a cortar lo que no sirve, voy a unir lo que sirve, y así es como sale el mensaje. Fíjense, yo voy a sacar esto que me molesta, fíjense que ustedes tienen ese transcripto primario acá. Ese transcripto primario tiene partes de esa transcripción que están puestas en amarillo, que son partes que sirven, y partes que están puestas en roja, que representarían o los dobles enlaces, o las letras que no forman palabras, o palabras que no tienen sentido o coherencia en la oración, no me sirven. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a cortar las partes que sirven, las voy a unir, y voy a eliminar las que no sirven. Las que sirven, en lenguaje de la síntesis proteica, se llaman partes codificantes, van a codificar para algo, se llaman exones. Y las partes no codificantes se llaman intrones. Y así voy a cortar y empalmar o unir lo que sirve. Este transcripto ya se conoce como ARN o transcripto maduro. Este es el mensajero, no el primero. El primero es primario, no necesariamente es el mensajero, que es el que sale al citoplasma con el mensaje. Este todavía no ha salido. Como no ha salido, no lo podemos llamar ARN mensajero. Una vez que pasa eso, recién sale al núcleo para hacer el otro proceso, que es la traducción. ¿Cuál es el principal, en realidad el único, organoide
responsable de hacer el nexo o el cambio de un lenguaje al otro son los ribosomas. Acuérdense cuando vimos ARN, que yo les expliqué que había diferentes tipos de ARN. Estaba el ARN ribosómico, que es el ácido que forma parte, junto con otras proteínas, de estas subunidades, que acuérdense, también les dije, solo se van a acoplar cuando están trabajando, o sea, cuando están sintetizando. Si no están sintetizando, se van a desacoplar, van a estar como subunidades libres en el citoplasma. Cuando se acoplan, pueden estar acopladas como ribosomas libres en el citoplasma, o pueden adherirse a la membrana del retículo rugoso. Por eso, solo vemos el retículo rugoso con ribosomas cuando hay síntesis, si no, no. Pero no deja de ser retículo rugoso. Ahora, ¿cómo se da todo este juego o este vínculo entre los ARN y la proteína, que es esta cadena de pelotitas que ustedes tienen acá? Para esto es lo importante que ustedes no se sepan de memoria, por supuesto, porque ni yo me lo sé de memoria. Existe un código genético. ¿Qué significa eso? Este código genético lo que hace es vincular o asociar una secuencia de nucleótidos con un aminoácido particular. Eso es un código. Asocian símbolos, letras, gráficos, puntos, con una palabra, con una letra, con una oración, con un sentido. Asocian. Eso es el código. Entonces, ustedes lo que tienen acá es la asociación de una secuencia de 3 letras, que ya les voy a explicar de dónde viene, que se llama codón, con, fíjense en esta tabla, con un aminoácido particular. Todas las secuencias CUU, CUC, CUA, CUG, todas van a tener la vinculación exclusiva con una leucina. Y acá entra en juego el otro tipo de ARN que les expliqué, que es el de transferencia. Acuérdense que yo les decía que es el encargado, como si llevara una mochilita, de llevar a los lugares de síntesis determinado aminoácido. Bueno, esta secuencia que la molécula de ARN de transferencia tiene, que corresponde a la secuencia que ustedes ven acá, se llama anticodón. Ahí está asociado el anticodón con el aminoácido particular que se va a unir por acá, más o menos. Pero todo, como les dije, tiene que ver con la complementariedad de bases. ¿Quién es el que tiene la información de qué aminoácido va? Es el codón, o sea, la secuencia de 3 nucleótidos consecutivas en el mensajero, porque es el que tiene el mensaje. Si yo pongo A, U, C, la primera letra es A, busco dentro de la columna de las primeras letras la A. La segunda letra es la U, busco en la segunda letra la U, me ubico y me da acá. Y la tercera letra es la C, que sería esta, A, U, C. Fíjense que A, U, C tiene como aminoácido la isoleucina. Esta isoleucina va a estar adherida acá, porque la secuencia que ustedes se tienen que fijar, o la información es la del codón, o sea, la del mensajero. Obviamente que los anticodones van a tener la misma. O sea, UAG va a estar codificado. Acá va a tener en este extremo el mismo aminoácido. Esta complementariedad es fundamental. Entonces, sabiendo esto, veamos cómo ocurre todo este proceso. Estas 2 subunidades van a estar libres, ya les dije, hasta el momento que haya síntesis. ¿Y cuándo va a haber síntesis? Cuando salga maduro un mensajero del núcleo. Ese mensajero tiene una secuencia de nucleótidos separados en secuencias de A3, como les acabo de decir. Esas secuencias de A3
Cada secuencia es un codón que tiene la información para un determinado aminoácido. Entonces así sé exactamente cuál es la secuencia o la estructura primaria que va a tener esa proteína. Acuérdense que es la secuencia exacta y la ubicación exacta de los aminoácidos en esa primera cadena. Entonces, el primer codón se va a activar, quiere decir que va a ser visible, para que ustedes entiendan, va a ser visible para el ARN de transferencia que tenga su anticodón, o sea, su secuencia complementaria. Cuando es visible y encuentra su secuencia complementaria, se va a unir. Al unirse, se va a correr para dejar lugar a que se active el segundo codón, va a pasar lo mismo, se va a activar el tercero, va a pasar lo mismo, y así sucesivamente, hasta que encuentre un codón con una secuencia que le indique que pare. Más o menos en el GIF está representado eso. Cada estructurita como árbol es un ARN mensajero que viene con una aminoácido. Se van activando secuencias de A3, primero una, después otra, después otra. Obviamente cuando se corren hay dos lugares, por lo tanto no puedo tener 700 ARN de transferencia. Pongo el primero, corro para el segundo, y el que estaba primero suelta ese aminoácido, y queda libre en el citoplasma para buscar el mismo aminoácido en el caso que se requiera otra vez. Y eso pasa sucesivamente hasta encontrar una secuencia en el mensajero, que es esta última, que dice stop o determinación, que le indica al ribosoma que ya no necesita leer más porque toda la información ya está traducida en esa proteína. Esto ocurre, grábenselo, en el citoplasma, o de manera libre, o adosado todo esto a la membrana del retículo. Bien, esta información que se encuentra en esa secuencia es lo que constituye toda la molécula de ADN, que yo puedo tener muchísimos genes, muchísimos. Muchos se van a activar, como ya les he dicho, otros tantos van a estar silenciados la mayor parte de la vida de ese individuo, y otros no deberían activarse nunca. Vamos a ver ahora, siguiendo con el mismo procedimiento, cómo el ADN se replica. ¿Qué quiere decir que se replica? Que se duplique. ¿Para qué una célula quiere duplicarlo? Para separarse, para poder reproducirse, para poder aumentar el número de células copiando exactamente la misma información. ¿Cómo lo hace? Primero, este proceso de transcripción ocurre de manera semiconservativa. ¿Qué quiere decir semiconservativa? Quiere decir que la hélice o la doble hélice de ADN no es que se copia completamente nueva y es la que va a ir para una célula u otra. Se van a separar todos los dobles enlaces que ustedes tienen acá uniendo o estabilizando esta doble hélice, se van a romper, formando en este caso una burbuja, pero de replicación. No va a ser de transcripción, no estoy transcribiendo un ARN, estoy replicando el ADN, pero la burbuja se forma de la misma forma, se van a romper, viene una enzima que se llama helicasa, y va a romper esos puentes hidrógenos entre la doble hélice para que se separen y pueda entrar las enzimas encargadas de copiar el ADN. Cuando se separa y se forman estas burbujas, resulta que me va a quedar una hebra que ustedes ven de color azul, que la llamemos hebra originaria o parental, o hebra original, para ambos lados. Una enzima copia en una hebra, otra enzima copia en otra hebra. Acuérdense que la célula, la naturaleza, la vida, no hace nada al pepe, no va a gastar energía al pepe, va a acoplar reacciones y en el mismo tiempo va a ser lo más eficiente que pueda. Por lo tanto, en la misma burbuja se copian al mismo tiempo las dos hebras, cada una con su copia que va a ser la roja. Por lo tanto, cuando se separen, tengo una molécula de ADN
con una hebra original y una nueva, y la otra molécula de ADN, una hebra original y una nueva. Este hecho es el que fundamenta el nombre de replicación semiconservativa. Se conserva la mitad de las hebras. O sea, todas las hebras nuevas tienen una hebra vieja y una hebra nueva. Una hebra vieja y una hebra nueva. Y eso pasa en todos los ADN. Ahora veamos un poco cómo pasa en cada hebra. Y acá tiene que ver la estructura del ADN. Acuérdense que el ADN tiene estas dobles hebras que son complementarias y antiparalelas. ¿Qué significa que sean antiparalelas? El sentido o la orientación de estas dos hebras están puestas invertidas. O sea, una así y la otra así. Por eso los extremos 3' de esta hebra tiene el extremo 5' de la misma hebra. Y la 3' de acá tiene el 5' de acá. O sea, el 3 y el 5 no son números aleatorios. Y eso tiene que ver con la estructura del ADN. ¿Se acuerdan que el ADN está formado por cada hebra, digamos, un polímero de los nucleótidos? Esos nucleótidos están formados a su vez por la base nitrogenada, que va a formar puente hidrógeno con otra base. Al lado tiene el azúcar, que es una hexosa, y tiene un grupo fosfato. Ese grupo fosfato está siempre en el carbono 5. Ahora, resulta que ese carbono 5 es la posición 5, que ustedes tienen acá 5', que queda libre. Cuando se unen dos nucleótidos por el enlace fosfodiéster, siempre queda en un extremo la posición número 3 del azúcar libre, que va a corresponder al 3', y en el otro extremo queda el grupo fosfato libre que está unido en el carbono 5, por lo tanto va a corresponder al 5'. Díganme si voy muy rápido. Sí, perdón, sí, es 5. Pentosa, tienen razón. O sea, la profesora se puede confundir también. Entonces, la posición 3' es la posición 3 del azúcar que queda libre, que no se une a nada. Eso va a estar libre en un extremo. Cuando se polimericen, bla, 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 al final, el nucleótido del final va a tener la posición 5 libre. Por lo tanto, esa hebra va a ser 3', 5'. La otra, si bien se va a formar igual, pero se va a dar vuelta para que puedan encajar las subunidades y formar los puentes hidrógeno. Por eso son antiparalelas. Bien, dicho esto, ¿por qué es importante que entiendan esto? Porque la enzima responsable de la replicación del ADN, que es la ADN polimerasa, tiene solamente un sentido de lectura. Siempre lee la hebra que está en dirección 3', 5'. O sea, el sentido de lectura de esta enzima va a ser, fíjense en el digamos mouse, de esta forma. Y la hebra que tenga el sentido 3', 5', va a ser copiada de manera continua. O sea, porque esta enzima lee en ese sentido, entonces no para nunca. No tiene frenos, digamos, la copia de manera continua. Esa hebra se va a llamar hebra continua. Pero ¿qué pasa con la otra hebra que tiene el sentido opuesto? Tiene 5', 3'. La enzima copia para este lado, porque lee de 3', que es este extremo, al 5. Entonces acá ocurre un jueguito distinto que les voy a explicar con una animación para que sea más fácil para ustedes entender. Veamos ahora. Cuando quiera la computadora. Vamos a suponer que esta es una secuencia, la hebra que tiene el sentido 3', 5'. ¿Cómo empieza toda esta síntesis? Que esta sería la hebra continua, porque la enzima lee en la dirección 3', 5'. Si lee en la dirección 3, 5, lo que va a ir adicionando va a ser en la dirección 5, 3.
Tengan en cuenta eso. Una cosa es el marco de lectura o el sentido de lectura, y otra cosa es el sentido con el que copia, ¿sí? En el que va, la hebra que va formando. Para toda la síntesis, ya sea para duplicación del ADN o para la transcripción de un gen, las enzimas tienen que saber desde dónde parten. No hay algo que les indique, necesitan algo que les indique, empiecen a copiar desde acá. Ese algo son zonas dentro de ese gen que se van a activar para que se unan a algo, a otra cosa. En el caso de la duplicación del ADN, lo que necesita esta duplicación es una secuencia muy cortita de ARN que se llama primer o cebador. Que esa secuencia, en vez de ser de ADN, es de ARN. ¿Sí? ¿Qué se van a dar cuenta? En el caso donde tengan que unir una timina, no va a haber timina, sino va a haber uracilo. Por eso saben que es de ARN. Cuando se forma esta secuencia de cebador, se unen base nucleótidos de ARN, esta secuencia de alguna manera activa o le pone un cartel luminoso a la enzima, que es la ADN polimerasa, para que empiece a copiar desde este lado, y no desde otro lado. No se une a ningún lado más que los lugares donde hay un cebador o un primer. Entonces, cuando se une ahí, se dispara un cambio conformacional, se activa esta enzima y comienza la adhesión de las bases ya de ADN, o sea, nucleótidos de ADN. Va a ir agregando de manera complementaria y eso lo va a hacer de manera consecutiva, ¿sí? Continua. Esta hebra no tiene drama. Veamos qué pasa con la otra hebra, que es la que tiene drama, porque el marco, el sentido de lectura es al revés. También voy a necesitar primer, porque voy a necesitar algo que le diga a la enzima desde dónde se une y hacia dónde lee. Ese primer, que es acá en vez de un solo primer voy a usar varios. Resulta que en una determinada longitud se une el primer primer. Este primer primer le va a indicar a esta enzima que se una. ¿Para qué lado lee? Tiene que leer para este otro lado, de 3 a 5. Entonces la enzima va a leer y va a adicionar los nucleótidos de ADN en este sentido. ¿Hasta dónde? En una determinada longitud. Y va a formar un fragmento de ADN separado por un fragmento de ARN. Este fragmento de ADN se llaman fragmentos de Okazaki en honor al científico que los descubrió, fue Okazaki. Dicho esto, resulta que la enzima ahora aparece un segundo cebador. Uy, perdón. Debería haber aparecido otro cebador, que no sé por qué no se copió esa parte. Vamos a ver. Va a aparecer a esta distancia otro segundo cebador. Y ahí va a pasar exactamente lo mismo. Esta enzima se suelta, se une al cebador que aparece acá más o menos, y va a empezar a adicionar los nucleótidos de ADN, y cuando llegue al primer cebador va a reemplazar estos nucleótidos por ADN. Y así va uniendo los fragmentos de Okazaki. Entonces se une, copia, se suelta, se une más a otro primer, copia, cambia el primer primer, se suelta, se une a un tercer primer, copia, cambia el segundo primer y se suelta. ¿Me van entendiendo? Díganme rápido, ¿sí o no? Sí, profe. Buenísimo. Profe. Buenísimo. Entonces, en este esquema podemos ver resumido o compactado los dos procesos que les acabo de explicar. En el caso, en la misma secuencia, esto que ustedes ven como una Y se llama horquilla de replicación. Pero es la primera parte de la burbuja de replicación. O sea, a este esquema le falta toda la otra parte que se ha ido separando, formando esa burbuja que acá está representada de esta forma.
Esta burbuja, que en este caso, como es ARN, va a ser de transcripción, en esta secuencia pasa, en esta parte pasa igual al principio, se tiene que formar una burbuja, se tienen que romper los puentes para que entren estas enzimas. Entonces, en esta horquilla siempre la hebra con dirección 3', 5' se va a copiar de manera continua porque es el sentido en que la enzima lee. La otra va a tener que hacer unos pasitos previos, van a necesitar más cebadores o primers que en el otro caso, pero en definitiva lo va a terminar haciendo, quizás un poco más lento, y se llama por eso cadena retrasada. Esta enzima que dice topoisomerasa es la enzima que permite la estabilidad de estas uniones, digamos. La helicasa va a romper los puentes hidrógenos, la topoisomerasa se va a soltar esta doble hélice para que se pueda formar cualquier burbuja, o de replicación o de transcripción. En este caso está representado como en esta burbuja viene el ARN, que también tiene que activarse primero para que el ARN, esta enzima, la ARN polimerasa, pueda saber qué gen copia, no cualquier gen. Para eso tiene que estar activo un gen. Y esa parte activa de ese, digamos, gen es como si tuviese alguien un cartel luminoso que le indica al ARN polimerasa, desde aquí tenés que copiar. Y se va a formar este ARN que luego va a ser el transcripto primario, ese va a sufrir splicing, ese corte y empalme recién va a poder salir del citoplasma y se va a dar la síntesis en los ribosomas. Esto hasta acá es un resumen de lo que acabamos de ver, que en muchos casos puede ser mucha información, pero si me han ido siguiendo, esto es bastante simple. Bien. Dicho todo esto, vamos a ver, porque sí tenemos tiempo, un poquito de ejercicios, a ver si para reforzar o afirmar un poco lo que acabamos de ver. Si yo les digo, pueden activar los micrófonos, dados los anticodones, si digo anticodones, ¿es secuencia de qué? ¿De ARN, mensajero, transferencia o ribosómico? De transferencia. Perfecto. Esta secuencia está en el de transferencia. UCG, CCA, toda una secuencia. Les pedimos que indiquen, esta secuencia es la secuencia del ARN mensajero o es la secuencia del ADN molde. O sea, yo les doy los anticodones. No, paren. Yo les estoy dando los anticodones. Ustedes tienen que armar la secuencia del mensajero y después la secuencia del ADN molde. ¿Cómo lo hacen? Por complementariedad de bases. Si yo tengo esta secuencia de anticodones, a ver si tengo puesto el resultado. Si yo tengo esta secuencia de anticodones, supongamos cualquier, no es la misma, en esta secuencia de anticodones, ¿qué le corresponde? A ver, empecemos. Si yo tengo que unir con el complementario, quiere decir que voy a estar uniendo los codones en el mensajero, ¿sí? O sea que una vez que yo ponga los primeros nucleótidos complementarios, en definitiva estoy armando el mensajero. Este mensajero va a estar formado por, vayan diciéndome la letra complementaria. Digan. Adenina, bien. Yo voy a ir escribiéndola acá porque no sé por qué no la tengo puesta. Adenina, sigan. Guanina. ¿Qué? Guanina. Sí, sigan. C, Citosina. Sí. Guanina de Sigamos. vuelta. Sí. Guanina Rápido. otra De vez. nuevo. Sí. Uracilo. Bien. GU. Citosina. C. Bien. Adenina. Bien. Uracilo. Uracilo, perfecto. Uracilo O y uracilo y citosina. una citosina. Por lo tanto, la secuencia
adenina, guanina, citosina, guanina, uracilo, citosina, adenina, uracilo, uracilo, citosina, es la secuencia, la primera complementaria, por lo tanto es la secuencia del mensajero. Porque el anticodón, que es el de transferencia, se une de manera complementaria al codón, y los codones son los que están presentes en el mensajero. Entonces, de esa manera tan simple pueden obtener el mensajero. Ahora, ¿cómo obtenemos el ADN molde? Si el mensajero es una copia del ADN, unamos por complementariedad la hebra de la que se ha copiado inicialmente, pero va a ser en realidad la otra. ¿Se acuerdan eso que les expliqué? Que la información está en una hebra, pero copiamos la complementaria para obtener la misma información. De esta forma van a ir sacando, por complementariedad de bases, las secuencias del mensajero, del molde. Pueden sacar lo que quieran, si entienden la complementariedad de bases. Tengo una pregunta en el chat. Ah, gracias, corazón. Bien, entendido esto, vamos a ver, bueno, acá estaba puesto ya cada una, estos son los codones, y de la molde va a estar copiada esta, pero en realidad la que codifica, la hebra codificante es esta otra, porque es la misma secuencia, ¿sí? Que era lo que les acaba de explicar. Bueno, esto no vamos a detenernos más en eso. Veamos esta. A un pasante se le encargó la determinación de la composición de una muestra de ADN. En un arrebato alcohólico, pobre chico, el día viernes, perdió los resultados. Solo recordaba que la muestra tenía un 30% de citosina. ¿Se puede determinar las cantidades relativas de las otras bases? Sí, ¿Sí o no? Bien, ¿cómo? un 30 de guanina y después 20 de timina y 20 de adenina. Perfecto, ahora quiero saber si todo el mundo entiende eso. No, yo no entendí esa parte. No, profe. Presten atención. Si yo tengo un 30% de citosina, que eso me parece que está puesto acá. Si yo tengo un 30% de citosina y la citosina solo se une con la guanina y no hay guaninas libres, quiere decir que también tengo un 30% de guanina. ¿Me van siguiendo? Entonces, si tengo 30 de citosina y 30 de guanina, ya tengo un 60% de esa cadena. Me falta el otro 40, que lo tengo que dividir en dos bases, porque son las otras dos que me quedan. Por lo tanto, voy a tener un 20% de ambas. Es un razonamiento muy simple. ¿Han entendido todos? Sí, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Ahora, en el examen van a haber situaciones para que ustedes piensen un poquito. No tan simple ni copiar literalmente, porque estando haciéndolas de manera virtual no tiene sentido que les pongamos preguntas textuales porque las buscan en lo que tienen y chao. La idea es que ustedes piensen un poquito, tampoco tanto, un poco. Para eso tienen que utilizar los conocimientos que han adquirido, si los han adquirido. Y la manera de utilizarlo es esta. Si ustedes entienden que solamente va a haber unión por complementariedad, y la complementariedad está clara, citosina con guanina, adenina con timina, y saben el porcentaje de uno, el resto es por deducción. Pero para eso tienen que entender y tener el conocimiento de que existe esta complementariedad y que no hay bases libres. Bien, vamos a otro ejemplo. Para la hebra de ADN, toda la secuencia que tienen acá, la hebra complementaria correcta, ¿cuál sería de todas estas? Empiecen a hacer una por una. ¿Empezaría con qué letra? Con la Bien, ¿le sigue? U. P. Es la tercera. Es la 3. Puede haber Sí, U, profe. puede haber U. Es ADN. No estamos viendo
Acá está, No, la no hembra- es la tercera porque tiene ADN. Entonces la última. Están usando el uracilo. no puedes tener uracilo, estamos hablando de ADN. Eso digo, no tiene que tener uracilo, entonces no es la tercera. La última entonces. Es la última. La batería se está agotando. Esperen, que se corta todo. Ahí está. Exactamente, no puede tener uracilo. Con ese dato nada más, ya descartan el resto. Es muy simple. Bien. Son ejercicios tontos, ¿no? O sea, tonto en el sentido que que lo pueden hacer rápido. A eso voy. Quizás se demoren un poquito y piensen un poquito. ¿Con qué codón del ARN mensajero debe ser capaz de emparejarse el ARN de transferencia del diagrama en la interacción codón-anticodón? De todos estos, ¿con cuál? Con el C. Sí. ¿Y por qué no con este? Porque va de de 5' a 3'. 5. Perfecto. ¿Todo el mundo entendió? Calle ahora o calle para siempre. Yo no, profe. Bueno, No, profe. veamos bases, ¿sí? Las bases que irían por unión de complementariedad sería A, U, G. De todas estas tengo dos A, U, G. La A y la C. ¿En qué cambian? En la dirección, en la orientación que están puestas. Si este es 5', 3', siempre la complementariedad, y eso quiero que lo graben, para que puedan unirse por puente hidrógeno, tienen que estar antiparalelas, porque es la única forma en que las bases se pueden ubicar para acercar los átomos con mayor densidad electrónica y poder unir por puente hidrógeno. Por lo tanto, sabiendo eso, la unión tiene que tener el sentido, si este es 5', esta tiene que empezar con 3', 5', o sea, 3', 5' es el segmento, el sentido que tiene que tener para poder unirse, si no, no se une. Por lo tanto, tiene que ser esta. ¿Entienden todos? Ahora es simple. Sí, profe. Buenísimo. Y ya está. Esto es todo. Qué bonita que me salió la célula. Bueno, no, ya está, no. Vamos a empezar otro tema. División, con razón. Este tema les voy por cuestión de tiempo, porque ya son las 9:30, les voy a dar en el primer tiempito de la clase de mañana. ¿Estamos? No lo vamos a ver hoy. Lo que sí quiero que lo lean, por favor. No es muy profundo, pero necesito que ya tengan el conocimiento, si no lo tienen, del secundario. Lo que vamos a ver, las características de las divisiones nucleares, que todo el mundo dice división celular, pero en realidad la mitosis y la meiosis son divisiones del núcleo, que en la mayoría pueden estar acompañadas de la división del citoplasma o no. Lean eso, por favor, les pido, para mañana. Así arrancamos ya con la clase de mañana, que es energía. Por lo menos que entiendan esto, que es muy útil. Y les va a servir mucho en biología. Bueno, listo, chicos. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias.